Me llamo Altia y tengo 26 años. Soy una enfermera recién graduada con grandes sueños. Cuando mi madre murió hace 13 años, me mudé con mi tía Sofía, quien no dejaba de recordarme que yo era una carga económica. El sobre que recibí después de mi graduación universitaria no era una tarjeta de felicitación, sino una factura detallada de $50.000 por haberme criado. Y ahora, aquí estoy sentada en este tribunal, viendo cómo mi propia tía me demanda por los gastos de mi infancia. Me pregunto cómo fue que la vida nos trajo hasta aquí. Si estás viendo esto, deja un comentario contándome desde dónde me ves. Dale like, suscríbete y dime si alguna vez un familiar ha traicionado tu confianza de esta forma. Antes de que todo se viniera abajo, mi niñez estuvo llena de calor y amor. Mi mamá, Amanda, me crió sola después de que papá falleciera cuando yo tenía apenas 3 años. Aunque el dinero era escaso en nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones, ella siempre se aseguró de que yo no lo notara. Trabajaba turnos largos como enfermera en el Hospital Memorial, y al volver a casa compartía historias sobre salvar vidas y marcar la diferencia en los momentos más oscuros de las personas. Esas historias sembraron en mí el sueño de ser enfermera algún día. Cada fin de semana era nuestro tiempo especial. Los sábados por la mañana horneábamos galletas, llenando la cocina con el aroma de vainilla y chocolate. Las tardes de domingo eran para visitar el parque local, alimentar a los patos en el estanque o curiosear entre libros en la biblioteca. Mamá siempre decía, Altia, la educación es lo único que nadie podrá quitarte, mientras me ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina. Las paredes de nuestro apartamento estaban cubiertas con mis dibujos y diplomas escolares. Mamá los guardaba todos, exhibiéndolos con orgullo como si fueran piezas de museo. Cuando llevaba a casa buenas calificaciones, las pegaba en el refrigerador con imanes en forma de frutas y bailaba alrededor de la cocina celebrando. Para mi 10º cumpleaños, me sorprendió con un kit médico de juguete. Yo lo llevaba a todas partes, tomándole la temperatura a mis peluches y escuchando los latidos de mamá con el estetoscopio de plástico. Algún día llevarás uno de verdad, decía ella, con los ojos arrugados de orgullo. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra. Mamá hacía turnos extras en los días festivos para regalarme mañanas de Navidad especiales y cumpleaños inolvidables. Me enseñó a valorar lo que teníamos, en lugar de desear lo que no estaba a nuestro alcance. La gratitud hace rica cualquier vida. Me recordaba cuando yo me quejaba de no tener los juguetes o la ropa de moda que tenían mis compañeros. Todo cambió el verano en que cumplí 12 años. Mamá empezó a llegar del trabajo más agotada de lo normal. Al principio lo atribuía a los turnos extra, pero cuando comenzó a perder peso rápidamente y a tener una tos persistente, supe que algo no estaba bien. La sorprendía haciendo gestos de dolor, y más de una vez la vi tomar analgésicos a escondidas cuando creía que yo dormía. El día que finalmente fue al médico, yo la esperé en casa de nuestra vecina, la señora Thomas, tratando de trabajar en un proyecto de ciencias, aunque no podía concentrarme. Cuando mamá regresó, su rostro lo dijo todo antes de pronunciar palabra. Cáncer de pulmón en etapa 4, terminal, de 6 meses a 1 año de vida. Aquellas palabras destrozaron nuestro pequeño mundo feliz como una bola de demolición. Mamá intentó mantener la normalidad, pero nuestros roles se invirtieron poco a poco. Yo empecé a cocinar, lavar la ropa y ayudarla a acostarse cuando estaba demasiado débil para caminar. Llevaba un cuaderno con el horario de sus medicamentos y me volví ferozmente protectora de su escasa energía. La escuela pasó a segundo plano, porque mis hombros de 12 años cargaban ahora con las bolsas del supermercado, las tareas del hogar y el peso silencioso del miedo. Mis amigas dejaron de llamar porque ya no podía salir, pero no me importaba. Cada momento con mamá era precioso, medido, finito. La enfermera de cuidados paliativos empezó a visitarnos todos los días, cuando mamá ya no podía levantarse de la cama. Yo me sentaba a su lado, leyéndole sus libros favoritos o simplemente sosteniendo su mano, cada vez más frágil. «Eres tan fuerte, Altia», susurraba. «Prométeme que seguirás adelante, que seguirás brillando cuando yo ya no esté». Una tranquila mañana de martes, apenas 3 semanas después de mi cumpleaños número 13, mamá dio su último aliento mientras yo le sostenía la mano.
La enfermera de hospicio me encontró una hora después, todavía allí, incapaz de soltarla. El mundo nunca se había sentido tan vacío, tan vasto, tan aterrador. El funeral fue un borrón de ropas negras y miradas de lástima. Yo estaba entumecida, mientras personas que apenas recordaba me abrazaban y murmuraban frases sobre que mi madre estaba en un lugar mejor. ¿Qué lugar podía ser mejor que aquí conmigo? Fue entonces cuando apareció la tía Sofía. La hermana menor de mi madre siempre había sido distante, visitándonos solo en contadas fiestas, con regalos caros y pocas palabras. Ahora estaba a mi lado en el funeral, con la mano en mi hombro, diciéndole a todos que se haría cargo de su pobre sobrina huérfana. La trabajadora social se reunió con Sofía y con mi abuela materna, que ya vivía en una residencia para mayores y no podía hacerse cargo de mí. Se decidió que yo me mudaría con Sofía, su esposo Jack y su hija Cassidy. Frente a la trabajadora social, Sofía se mostró cariñosa y preocupada, prometiendo darme un hogar lleno de amor en esta difícil transición. Al empacar mi infancia en cajas, encontré una carta que mamá me había dejado escondida dentro de mi libro favorito. Recuerda quién eres, Altia. La vida te lanzará tormentas, pero tienes la fuerza para resistirlas todas. Te amaré siempre, incluso cuando ya no puedas verme. Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo. Eché una última mirada a nuestro apartamento y me marché hacia mi nueva vida, sin imaginar los desafíos que me esperaban. El viaje hasta la casa de la tía Sofía duró casi 3 horas, alejándome de todo lo que conocía. Con cada kilómetro, el vacío en mi pecho se hacía más grande, viendo cómo mi ciudad desaparecía en el retrovisor del lujoso SUV de Sofía. Ella casi no habló durante el trayecto, salvo para comentar que mi vida sería muy diferente ahora y que las cosas serían mucho mejores en su vecindario. Sofía y el tío Jack vivían en una impresionante casa colonial de 2 pisos, con columnas blancas impecables y un césped perfectamente cuidado. Mi prima Cassidy, de 15 años y de una seguridad que parecía ensayada, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El tío Jack, un hombre alto con un perpetuo gesto de desinterés, me dio la bienvenida brevemente antes de volver a su oficina. «Este será tu cuarto», dijo Sofía, abriendo la puerta de una habitación al final del pasillo, lejos de los demás dormitorios. Las paredes eran de un blanco frío, los muebles básicos y claramente de segunda mano, muy distintos de lo que había alcanzado a ver del cuarto de Cassidy, con sus paredes rosas y mobiliario hecho a medida. «Podemos añadir algo de color después. Tal vez», añadió como un comentario al aire. Esa primera noche, Sofía preparó una cena especial y todos mantuvieron una conversación educada. El tío Jack me preguntó por mis intereses, y Sofía incluso compartió algunos recuerdos de la infancia junto a mamá. Por un momento, me atreví a pensar que tal vez esta nueva vida podría funcionar. Pero el cambio llegó poco a poco. Al final de mi primera semana, Sofía me presentó un reglamento doméstico que parecía no aplicarse a Cassidy: un estricto horario de llegada, tiempo limitado en el baño, horas designadas de estudio y una lista de tareas que crecía cada día. «En esta casa todos contribuimos», explicó, entregándome un cepillo para limpiar el inodoro. Mientras tanto, Cassidy descansaba junto a la piscina, sin ningún deber aparente. Mis pertenencias, que habían llenado nuestro apartamento, parecían pocas y dispersas en la nueva habitación. Sofía revisó mis cajas antes de que pudiera desempacar, apartando la ropa que consideraba demasiado vieja o inapropiada. Cuando pregunté por ellas, respondió: «En este vecindario tenemos estándares, Altia. Ahora representas a nuestra familia». La escuela también fue un reto. Mis calificaciones se transfirieron, pero nada más. No tenía amigos, ni historia, ni maestros que conocieran mis capacidades. Me colocaron en clases regulares, a pesar de que antes había estado en programas avanzados. Cuando se lo mencioné a Sofía, desestimó mis palabras: «No te adelantes. Has pasado por un trauma. Lo mejor es que vayas despacio». La primera vez que entendí realmente mi lugar en esa casa fue cuando compraron los útiles escolares. Cassidy recibió una laptop nueva, una mochila de diseñador y lo mejor de lo mejor. A mí me dieron una carpeta de plástico, cuadernos básicos y bolígrafos del bazar. «Tenemos que ser cuidadosos con los gastos»,
dijo Sofía al ver mi cara. Tu madre no dejó mucho para tu cuidado. Esa noche escuché a Sofía y Jack discutiendo a través de las paredes. Los cheques de la Seguridad Social apenas cubren los gastos extras, decía Sofía. ¿Sabes cuánto comen los adolescentes? ¿Cuánto cuestan sus actividades? Es familia, Sofía, respondió Jack con voz cansada y resignada. Familia que nos cuesta dinero. Amanda siempre fue irresponsable, nunca planeó bien para su hija. Me hundí en la almohada, las lágrimas empapándola, mientras apretaba la carta de mamá contra mi pecho. Las quejas por el dinero se volvieron parte habitual de la vida con Sofía. Si necesitaba ropa nueva, útiles escolares o si, según ella, comía demasiado, me recordaba que era una carga económica. ¿Sabes cuánto cuestan los brackets?, murmuró cuando el dentista los recomendó. Nos fuimos sin programar la cita. Las solicitudes universitarias cuestan $70 cada una, protestó cuando llevé información de universidades de enfermería. Quizás lo más apropiado para ti sea un colegio comunitario. El contraste con el trato hacia Cassidy se hacía cada vez más evidente. Para sus 16 años recibió un coche. A mí me dijeron que buscara un trabajo para ahorrar el mío. Su cuarto se redecoraba cada temporada. Mi colcha seguía siendo la misma azul descolorida desde que llegué. Cassidy iba a clases de danza, entrenamientos de lacrosse y cursos de preparación para el SAT. A mí me decían que esos extras no estaban en el presupuesto. El tío Jack lo veía todo con pasividad. A veces me daba $20 a escondidas o me ofrecía llevarme a algún sitio cuando Sofía se negaba, pero nunca se enfrentaba a ella. Tu tía está bajo mucha presión, decía, como si eso lo explicara todo. A pesar de todo, el recuerdo del cariño de mi madre era a la vez consuelo y tormento. Cerraba los ojos cada noche intentando recordar su risa, la caricia de su mano apartándome el cabello. Esos recuerdos me sostenían frente a la frialdad de Sofía, la crueldad casual de Cassidy y la certeza de que no me querían allí. Empecé a pasar más tiempo en la biblioteca de la escuela, apuntándome a cualquier actividad que me mantuviera lejos de la mirada crítica de Sofía. Me uní a grupos de estudio, ayudé a profesores después de clase y descubrí que el éxito académico podía ser una forma de escape. Si no podía tener amor, al menos podía tener logros. Una tarde, mientras limpiaba la cocina como parte de mi lista de tareas, accidentalmente volqué el bolso de Sofía. Al recoger las cosas, encontré una carta de la Administración del Seguro Social dirigida a ella como mi tutora. Hablaba de los beneficios mensuales por supervivencia que se depositaban para mi cuidado. La cantidad era mucho mayor de lo que Sofía me había hecho creer. Esa noche volví a colocar cuidadosamente la foto de mamá en mi mesa de noche, aquella que Sofía había sugerido guardar para ayudar con el duelo. Miré la sonrisa de mi madre en la foto y le hice una promesa silenciosa. Resistiría, triunfaría y algún día escaparía. La secundaria trajo nuevos retos, pero también oportunidades inesperadas. A pesar del desprecio de Sofía hacia mis capacidades, luché por entrar en clases avanzadas y pronto demostré que pertenecía allí. Mis profesores de ciencias notaron especialmente mi talento, y en segundo año me uní al Club de Ciencias de la Salud, el primer paso hacia mi sueño de seguir los pasos de mamá. ¿Otro club más?, preguntaba Sofía con fastidio disfrazado de cortesía. Supongo que también necesitarás dinero para eso. Ya no le pedía nada. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en la panadería Sweet Blossoms, 3 tardes a la semana y todo el sábado. La dueña, la señora García, se convirtió en un rayo de luz en mi vida, dándome pasteles al cerrar y ajustando mis horarios en época de exámenes. Mi primer cheque de pago fue como libertad en mis manos, hasta que Sofía me acorraló en la cocina. Ahora que tienes ingresos, tendrás que contribuir a los gastos de la casa, anunció, extendiendo la mano. $300 al mes me parece justo por alojamiento y comida. La suma representaba casi la mitad de mis ingresos, pero se la entregué sin protestar. Ya había aprendido que discutir con Sofía solo empeoraba las cosas. Más tarde esa noche, escuché a Sofía decirle a Jack que me estaba enseñando responsabilidad financiera al cobrarme renta. Cassidy, ya en último año y autoproclamada reina de la escuela, se encargaba de recordarle a todos que yo era su prima de caridad.
Cassidy comenzó a esparcir rumores sobre la muerte de mi madre, adornando detalles para despertar lástima, o a veces, para burlarse, dependiendo de su audiencia. Cuando algún chico mostraba interés en mí, ella los advertía sobre mi supuesto pasado familiar inestable y mis seguras dificultades emocionales. Un lluvioso martes, en mi penúltimo año de secundaria, me quedé hasta tarde recuperando un laboratorio de química. Al salir, me di cuenta de que había perdido el último autobús. Resignada, empecé a caminar bajo la tormenta, lista para recorrer casi 5 kilómetros a pie. De pronto, un auto se detuvo a mi lado. Era la señora Jackson, mi profesora de biología avanzada. Bajó la ventana y me dijo: «Altia, sube antes de que te empapes». Durante el trayecto, me preguntó sobre mi interés en la medicina, mis hábitos de estudio y mis planes para después de la preparatoria. Al llegar a casa de Sophie, se detuvo frente a la entrada, dudó unos segundos y, con una sonrisa suave, me dijo: «¿Sabes? Me recuerdas mucho a mí cuando tenía tu edad, decidida, enfocada, a pesar de todos los obstáculos. Mi puerta siempre estará abierta si necesitas hablar de algo». 2 semanas después, tras otro de los episodios en que Sophie me confiscó la mitad de mi sueldo por supuestos gastos excesivos de servicios, me encontré en el salón de la señora Jackson durante la hora de almuerzo. No pude contenerme y las palabras comenzaron a fluir. Le hablé de la manipulación económica, del descuido emocional y de la carta de la seguridad social que había encontrado. La señora Jackson me escuchó en silencio, cada vez con mayor preocupación reflejada en su rostro. ¿Has considerado que tu tía podría estar malgastando fondos que fueron destinados a tu cuidado?, preguntó finalmente. La idea ya me había cruzado por la mente, pero escucharla de un adulto la hizo sonar real. ¿Qué puedo hacer? Soy menor de edad, ella es mi tutora legal. Su respuesta cambió todo. Empieza a documentar, guarda registros. Y mientras tanto, busquemos becas que te permitan salir de aquí cuando te gradúes. Desde entonces, con su guía, me obsesioné con las becas de enfermería. Me uní a todos los clubes posibles, me ofrecí como voluntaria en el hospital local los domingos y mantuve un promedio impecable, aunque trabajaba casi 20 horas por semana. Una tarde, buscando una engrampadora en la oficina de mi tío Jack, encontré una carpeta con mi nombre. Dentro, había años de estados de cuenta de la Seguridad Social, más de $1.000 mensuales depositados para mi cuidado. En total, casi $60.000 habían sido entregados a Sophie desde la muerte de mi madre. Sin embargo, yo vestía ropa de segunda mano, no tenía útiles adecuados y me hacían sentir culpable por cada bocado de comida que comía. Con las manos temblorosas, fotografié los documentos y los guardé exactamente como los encontré. Esa misma noche, envié las fotos por correo electrónico a la señora Jackson y a mi propia cuenta escolar, creando un respaldo de pruebas que esperaba no tener que usar nunca. El último año de secundaria llegó con solicitudes universitarias y una determinación silenciosa: escapar de la casa de Sophie para siempre. La señora Jackson me ayudó a postular a todas las becas disponibles, revisando mis ensayos en su hora de almuerzo y después de clases. Cuando comenzaron a llegar las cartas de aceptación, Sophie las interceptaba, mostrándomelas con comentarios sobre lo irrealista de mis expectativas y lo costoso de las matrículas. El gran cambio llegó en abril: una beca completa para la Universidad Estatal en el programa de enfermería. Incluía matrícula, alojamiento, comidas y un estipendio para libros. Cuando el sobregrueso llegó, corrí al buzón antes que Sophie y escondí la carta bajo el colchón hasta poder leerla completa. Esa noche llamé a la señora Jackson, la voz temblándome de emoción. Lo logré. Estoy libre. Mi graduación debería haber sido una celebración. En cambio, Sophie se quejó del costo de la toga, de las invitaciones y de lo impráctico de la carrera que había elegido. Cassidy, de regreso tras su primer año en una costosa universidad privada, financiada completamente por sus padres, puso los ojos en blanco durante todo el discurso de su madre. Busqué entre la multitud durante la ceremonia, sin sorprenderme al ver vacío el lugar donde Sophie y Jack deberían haber estado sentados. Al aceptar mi diploma, escuché un grito claro desde el fondo del auditorio. Allí estaban la señora Jackson y la señora García, la dueña de la panadería,
aplaudiendo con entusiasmo. Después de la ceremonia, la señora Jackson me entregó una pequeña bolsa de regalo. Dentro había un estetoscopio profesional, igual al que usaba mi madre. La tarjeta decía: «Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Yo ya lo estoy. Por primera vez desde que mamá murió, me sentí vista, valorada y apoyada. Caminando de regreso a casa de Sophie, con el diploma en una mano y el estetoscopio en la otra, supe que estaba a semanas de empezar una nueva vida. El día que me mudé al dormitorio universitario fue como volver a respirar después de años bajo el agua. La universidad estatal estaba a solo 60 kilómetros de casa de Sophie, pero se sentía como otro planeta. Mi cuarto en la residencia era pequeño, con muebles institucionales y paredes de bloques grises, pero para mí representaba algo invaluable: independencia. Mi compañera de cuarto, Yasmín, llegó con sus padres, quienes la ayudaron a desempacar cajas y colgar luces de colores alrededor de su espacio. Incluso ofrecieron ayudarme con mis cosas, pero toda mi vida cabía en 2 maletas y una mochila. Sophie apenas me había dejado en la entrada del campus, sin estacionarse. «Avísame por mensaje cuando te acomodes», dijo, ya con el auto en marcha. «Y recuerda, tu beca no cubre vacaciones. Tendremos que hablar de una compensación si planeas quedarte con nosotros en esas fechas». Yasmín y yo nos hicimos amigas rápidamente, a pesar de nuestras diferencias de origen. Ella venía de una familia amorosa que la llamaba a diario, le mandaba paquetes con comida y detalles, y celebraba sus logros. Al darse cuenta de que yo nunca recibía llamadas ni paquetes, comenzó a compartir lo suyo sin hacer comentarios. «Mi mamá siempre manda demasiado», decía mientras partía galletas o repartía artículos de aseo entre nosotras. La vida universitaria me exigía concentración absoluta. El programa de enfermería era riguroso, con prácticas desde la madrugada, sesiones de estudio nocturnas y exámenes interminables. Pero yo prosperaba bajo esa presión, recordando la dedicación de mi madre hacia sus pacientes. Para cubrir gastos que no incluía la beca, trabajaba en la cafetería del campus y hacía turnos de fin de semana en un centro de atención para adultos mayores. Las vacaciones, sin embargo, seguían siendo un tema oscuro. Antes del Día de Acción de Gracias de mi primer año, Sophie me llamó con sus habituales exigencias. «Ya que no estás contribuyendo económicamente, necesitaremos una compensación por tu estancia. $300 por la semana parece justo. La comida no es gratis, Altia». Tragué saliva, calculando cuántos turnos extra necesitaría para pagar esa estancia. Yasmín, que había escuchado mi lado de la conversación, me dijo al colgar: «Ven conmigo. Mis padres estarán felices de recibirte». Ese día de Acción de Gracias fue el primero de muchos que pasé con la familia de Yasmín. Los Parker me acogieron sin dudar, incluyéndome en fotos familiares y tradiciones como si siempre hubiera pertenecido allí. La señora Parker, al saber que estudiaba enfermería, compartió historias de su carrera como fisioterapeuta. El señor Parker me enseñó a preparar su famosa salsa de arándanos, paciente y sonriente en la cocina. Cuando Sophie me llamó en Navidad para preguntar cuándo llegaría con mi pago de hospedaje, le respondí que ya tenía otros planes. Tras un silencio incómodo, lo único que mostró fue preocupación, no por mi bienestar, sino por el dinero que dejaba de recibir. Con la primavera llegaron nuevos retos y oportunidades. Fui aceptada en un programa acelerado que me permitiría terminar mi carrera en 3 años en lugar de 4. La carga académica aumentó, pero también mi determinación. En una feria de carreras conocí a David, un estudiante de medicina que atendía el stand de salud. Alto, de mirada bondadosa y confianza tranquila, empezó a conversar conmigo sobre mi interés en la enfermería pediátrica. Muy pronto comenzamos a reunirnos para tomar café entre clases, hablando por horas sobre ética médica, defensa del paciente y nuestras experiencias personales. «Mi padre es cirujano», me contó un día. «Siempre esperó que siguiera exactamente sus pasos, pero yo quiero dedicarme a la medicina familiar en comunidades necesitadas. Hemos chocado por eso durante años». Su comprensión de la presión familiar creó un lazo entre nosotros que creció con cada charla. Cuando por fin le conté toda mi historia con Sophie,
Me escuchó sin juzgarme y planteó la pregunta que llevaba años flotando en mi mente. ¿Has considerado que lo que hizo tu tía podría ser ilegal? Los beneficios de la seguridad social para hijos sobrevivientes son para el niño, no para el bolsillo del tutor. Durante las vacaciones de primavera de mi segundo año, en lugar de ir con la familia de Yasmín, me quedé en el campus investigando. La biblioteca casi vacía se volvió mi refugio mientras revisaba páginas legales y foros sobre casos similares. Lo que descubrí me dejó helada. Los tutores que malversaban esos fondos podían enfrentar graves consecuencias legales, incluso cargos por fraude. Pedí cita en la oficina legal universitaria y llevé copias de los documentos que había fotografiado en la oficina de mi tío. El joven abogado que revisó mi caso se puso serio al escuchar la historia. Esto no es solo poco ético, dijo. Es potencialmente criminal. Tu tía tenía la responsabilidad fiduciaria de usar ese dinero para ti. ¿Qué opciones tengo? Pregunté con el corazón latiendo fuerte. Podrías presentar una denuncia, incluso reclamar los fondos, pero eso implicaría acción legal contra tu tía. Piénsalo bien, es un gran paso. Salí con información y recursos, pero sin decisión clara. Esa noche llamé a la señora Jackson, que seguía siendo mi mentora incondicional. No tienes que decidir nada ahora, me aconsejó. Concéntrate en tus estudios. Documenta todo. El plazo legal te da tiempo. El tercer año llegó con prácticas clínicas que reforzaron mi vocación. Trabajar directamente con pacientes, especialmente niños, me recordaba cada día por qué había elegido este camino. Mis profesores destacaban mi combinación de técnica y compasión, cualidades que había aprendido de mi madre. David y yo nos unimos aún más, apoyándonos en exámenes y noches de estudio. Ese verano me invitó a conocer a sus padres, y acepté, aunque con algo de nervios. A diferencia de Sophie, el doctor y la señora Hoffman me recibieron con calidez, preguntando con interés sobre mis estudios y mis metas. Altia tiene el promedio más alto del programa de enfermería, anunció David durante la cena. El doctor Hoffman levantó su copa. Por la excelencia y la compasión en la salud. El mundo necesita más profesionales como ustedes. El contraste entre esa cena y mi vida con Sophie no podía ser más grande. Esa noche, en la cómoda habitación de invitados de los Hoffman, finalmente reconocí la magnitud de la traición de mi tía. No era solo el dinero. Me había negado el amor y apoyo que todo niño merece tras perder a su único padre. Con la graduación cerca, empezaron a llegar ofertas laborales gracias a mis notas y las recomendaciones de mis supervisores. Acepté un puesto en la UCI pediátrica del Hospital Memorial Infantil, con un salario que por fin me daría verdadera estabilidad. 2 semanas antes de la ceremonia, David me sorprendió con una propuesta de matrimonio durante un picnic en el lago del campus, el mismo donde tuvimos nuestra primera cita. El anillo de zafiro había pertenecido a su abuela, quien le había dado su bendición después de conocerme. No tienes que responder ahora, me dijo, viendo mi expresión atónita. Sé que estamos empezando nuestras carreras y que el momento no es sencillo. Lo abracé, con lágrimas en los ojos, y le respondí. Sí. Sí, absolutamente. Por primera vez, mi vida empezaba a tomar forma bajo mis propios términos, no bajo las restricciones de Sophie. Me preparaba para graduarme, para mi nuevo trabajo, para un futuro con David. Creí que el capítulo con Sophie estaba cerrado. Me equivoqué. El día de mi graduación amaneció claro y luminoso, como si el clima celebrara mi nuevo inicio. Yasmín y yo nos ayudamos a colocar la toga y el birrete, sacando decenas de fotos en nuestra habitación del dormitorio, una última vez. Los Parker llegaron temprano con flores y abrazos. David y sus padres aparecieron con una bolsa de regalo que contenía una bata de laboratorio bordada con mi nombre. Altia Marshall, R.N. Mientras nos reuníamos afuera del auditorio, vi acercarse un trío inesperado hacia Sophie, el tío Jack y Cassidy, todos vestidos con lo que reconocí como sus atuendos de apariencia pública. La sonrisa de Sophie era amplia, pero no llegaba a sus ojos. No nos perderíamos el gran día de Altia, anunció en voz alta, lo suficiente para que otras familias cercanas escucharan, enfatizando de manera posesiva nuestro lugar. Luego se inclinó y me rozó las mejillas mientras susurraba,
Necesitamos hablar después de la ceremonia. Durante toda la graduación, sentí la mirada de Sophie sobre mí. Cuando llamaron mi nombre, escuché su voz elevarse entre las demás. Esa es mi sobrina. La crié después de que su madre murió. La ceremonia terminó con birretes volando por el aire y lágrimas de alegría por todas partes. A medida que los graduados se dispersaban para encontrarse con sus familias, Sophie me interceptó antes de que pudiera llegar con los Parker y los Hoffman. Te trajimos un regalo de graduación, dijo, presionando un sobre grueso en mis manos. Ábrelo ahora. Dentro no había una tarjeta, sino lo que parecía ser una factura detalladamente elaborada en el papel personal de Sophie. El encabezado decía: gastos incurridos en la crianza de Altia Marshall 2012-2017. La lista era extensa y meticulosa. Alojamiento y comida, 60 meses a $500, dividido por mes $3,000. Ropa y artículos personales, $4,850. Útiles escolares y actividades, $3,275. Gastos médicos y dentales, $520. Transporte y varios, $675. El total, en la parte inferior, estaba circulado con bolígrafo rojo, $50,000. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz apenas audible entre el ruido de celebración. Un recordatorio de la realidad, respondió Sophie, su sonrisa inmutable para los espectadores. Ahora que eres oficialmente adulta y tienes una carrera, es hora de pagar lo que debes. Hicimos muchos sacrificios para proveerte después de que la irresponsabilidad de tu madre te dejara con nada. El tío Jack se veía incómodo, pero permaneció en silencio. Cassidy esbozó una ligera sonrisa burlona. No te debo nada, dije, tratando de mantener la voz firme. El gobierno te enviaba dinero cada mes específicamente para mi cuidado. La sonrisa de Sophie se tensó. Apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Esta factura refleja gastos adicionales. Esperamos pagos mensuales, comenzando con tu primer salario como enfermera. Antes de que pudiera responder, David apareció a mi lado, percibiendo la tensión. ¿Todo bien aquí?, preguntó. Lo presenté brevemente, observando cómo la expresión de Sophie cambiaba al notar su postura confiada y su reloj caro que indicaba su posición acomodada. Solo un asunto familiar, dijo Sophie con suavidad. Altia comprende sus obligaciones. Esa noche, rodeada por los Parker, los Hoffman y amigos del programa de enfermería en una cena de celebración, traté de alejar la factura de Sophie de mi mente. David, notando mi distracción, apretó mi mano bajo la mesa. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos, susurró. 3 días después, llegó a mi nuevo apartamento una carta con apariencia oficial. Un bufete de abogados representando a Sophie Marshall le exigía el pago de $50,000 por cuidados y manutención proporcionados a Altia Marshall durante su minoría de edad. Amenazaba con acciones legales si no se establecía un plan de pagos en 30 días. El pánico me invadió. Llamé a David, quien de inmediato me conectó con su padre. El Dr. Hoffman escuchó atentamente la situación y recomendó un abogado amigo especializado en derecho familiar. No respondas nada todavía, aconsejó. Primero busquemos orientación profesional. La oficina de Marcus Wright era modesta pero ordenada, con diplomas de prestigiosas universidades en las paredes. Tras revisar la factura de Sophie y la carta legal, se recostó en su silla con expresión pensativa. Esto es inusual, admitió. Los tutores normalmente no demandan a sus pupilos por gastos básicos, especialmente cuando han recibido beneficios gubernamentales destinados a ello. Me estudió atentamente. Hay algo más detrás de esto. Cuéntame todo sobre tu tiempo con tu tía. Durante las siguientes 2 horas, narré mi vida con Sophie, los constantes recordatorios de mi costo, el trato desigual comparado con Cassidy, el descubrimiento de los estados de cuenta del Seguro Social y las crecientes exigencias de dinero de Sophie. Cuando terminé de relatar, Marcus cerró su cuaderno con decisión. Tomaré tu caso, dijo. Y no creo que le debas un solo centavo a tu tía cuando terminemos.
Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparación legal. Marcus presentó una contrademanda negando el derecho de Sophie a reclamar reembolsos. También solicitó registros financieros relacionados con el patrimonio de mi madre y cualquier beneficio recibido a mi nombre. Durante este proceso, descubrimos información sorprendente. Mi madre había mantenido una póliza de seguro de vida modesta nombrándome beneficiaria. Los fondos deberían haberse colocado en un fideicomiso para mi beneficio. Además, había una pequeña herencia de mis abuelos maternos de la que nunca me habían informado. ¿Dónde fue a parar este dinero? Pregunté a Marcus durante una reunión en su oficina. Exactamente eso necesitamos descubrir, respondió, escribiendo otra nota. Tu tía tenía obligaciones legales como tutora de gestionar esos activos en tu mejor interés. 2 meses después de la demanda inicial de Sophie, recibimos la notificación de la fecha de juicio. La demanda avanzaba con Sophie buscando los $50,000 completos más los honorarios legales. Marcus parecía sorprendentemente satisfecho. Ahora comenzaremos el descubrimiento, explicó, con poder legal para exigir registros financieros que de otra manera podría retener. A través de solicitudes formales de descubrimiento, Marcus obtuvo estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos y registros de beneficios de las cuentas de Sophie durante el tiempo que viví bajo su tutela. Lo que revelaron fue impactante. Sophie no solo había recibido beneficios mensuales del Seguro Social por más de $1,000, sino que también había cobrado el seguro de vida y la herencia. La suma total que debería haberse utilizado para mi cuidado o mantenida en fideicomiso ascendía a casi $190,000. Se gastó todo, dijo Marcus con gravedad, revisando el análisis financiero. Y ahora te está demandando por más. ¿Cómo es posible? Pregunté, mirando las cifras. ¿Cómo pudo legalmente quedarse con todo ese dinero? No pudo, respondió Marcus. Ese es el punto. Tu tía no solo falló en proveer adecuadamente usando fondos específicamente designados para ti. Potencialmente, cometió fraude. Mientras se acercaba nuestra fecha de juicio, luchaba por equilibrar la preparación del caso con el inicio de mi nuevo trabajo en el Children's Memorial. David me brindaba apoyo incondicional, acompañándome a reuniones con Marcus y ayudando a investigar casos similares. La noche antes del juicio, no pude dormir. Los recuerdos de mi madre inundaron mi mente, sus manos suaves revisando mi temperatura cuando estaba enferma, su orgullosa sonrisa en los eventos escolares, sus palabras de aliento susurradas cuando las tareas parecían demasiado difíciles. Estoy tratando de ser fuerte, mamá, susurré en la oscuridad de mi habitación. Espero que estés orgullosa de lo que me he convertido a pesar de todo. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente con un vestido conservador azul marino y tacones bajos, usando los pequeños pendientes de perla de mi madre, mis únicas joyas. David me llevó al juzgado, donde Marcus nos esperaba en los escalones con una sonrisa confiada. ¿Lista? Preguntó. Tomé aire profundamente y asentí. Lista. El juzgado del condado era un imponente edificio de ladrillo con columnas de mármol y techos altos que amplificaban cada paso. David y Yasmín me flanquearon mientras cruzábamos seguridad, su presencia brindándome fuerza silenciosa. Marcus nos condujo a un banco de madera pulida frente a la sala C, donde esperábamos a que llamaran nuestro caso. Al otro lado del pasillo, Sophie, el tío Jack y Cassidy se sentaban con su abogado, un hombre elegante que revisaba constantemente su reloj de oro. Sophie se había vestido para la ocasión con un traje crema conservador que gritaba respetabilidad. Cuando nuestros ojos se cruzaron brevemente, me dio una pequeña sonrisa confiada que me recorrió un escalofrío. Todos estos años, susurré a David. Me hizo sentir como si estuviera quitando comida de su mesa, vistiendo ropa que apenas podía costearme. Y todo el tiempo. No te enfoques en ella, me aconsejó Marcus, que había escuchado. Hoy se trata de hechos, no de sentimientos. Que hablen las pruebas. A las 9:30, el alguacil llamó nuestro caso, Marshall contra Marshall, con la jueza Harriet Woodson presidiendo. La sala era más pequeña de lo que imaginaba, con pocos espectadores dispersos entre los bancos. La jueza Woodson,
una mujer afroamericana de unos 60 años, con canas plateadas y ojos penetrantes, asintió brevemente mientras tomábamos nuestro lugar. He revisado los documentos presentados en este caso. Comenzó. La señora Sophie Marsal está demandando a su sobrina, Altia Marsal, por el reembolso de gastos de crianza por un monto de $50,000 más honorarios legales. La señorita Altia Marsal ha presentado una contrademanda. Procedamos con las declaraciones iniciales. El abogado de Sophie, el señor Daniels, se acercó al estrado primero. Su voz era suave como la mantequilla mientras pintaba a Sophie como una pariente desinteresada que había intervenido tras la tragedia, sacrificándose financieramente para proporcionar un hogar estable a su sobrina huérfana. Su señoría, mi clienta abrió su hogar y su corazón cuando su hermana falleció trágicamente, dejando a una hija de 13 años sin recursos ni provisiones para su cuidado. Durante 5 años, los Marsal proporcionaron alimentos, alojamiento, ropa, apoyo educativo y estabilidad emocional en un momento difícil. Gesticuló dramáticamente hacia Sophie, que adoptó una expresión de paciencia santa. Todo esto sin quejarse, su señoría, a pesar de la significativa carga económica que representó para su hogar. Ahora que la señorita Altia Marsal ha asegurado un empleo lucrativo como enfermera, mi clienta simplemente solicita una compensación razonable por estos gastos extraordinarios. Marcus tomó notas con expresión neutral. Cuando le tocó su turno, se acercó al estrado con calma y confianza. Su señoría, este caso no se trata de compensación por gastos de cuidado infantil. Se trata de rendición de cuentas por fondos que fueron específicamente designados para el cuidado de Altia Marsal tras la muerte de su madre, fondos que eran sustanciales y más que suficientes para cubrir sus necesidades sin contribuciones adicionales de la demandada. La jueza Woodson se inclinó ligeramente. ¿Se refiere a los beneficios por sobreviviente? Sí, su señoría, y más, dijo Marcus. Tenemos documentación que demuestra que la señora Sophie Marsal recibió beneficios del Seguro Social por sobreviviente, pagos del seguro de vida y fondos de herencia que suman casi $190,000, dinero que debería haberse utilizado exclusivamente para el cuidado de Altia o haber sido colocado en fideicomiso para su futuro. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. La fachada compuesta de Sophie se resquebrajó ligeramente mientras susurraba con urgencia a su abogado. Eso es una acusación seria, consejero. La jueza Woodson tomó nota. Necesitaré ver esa documentación. Procedamos con los testimonios. Sophie subió al estrado primero, describiendo cómo me había rescatado del posible sistema de acogida tras la muerte de mi madre. Detalló los sacrificios que supuestamente hizo su familia, Cassidy compartiendo su hogar con una prima a quien apenas conocía, vacaciones familiares canceladas por el gasto de otro niño, el esfuerzo emocional de ayudar a una adolescente en duelo a adaptarse. El abogado Daniels presentó dramáticamente la factura detallada de Sophie, repasando cada categoría de gasto. Sophie asentía con seriedad mientras él destacaba los elementos más costosos: aparatos de ortodoncia que nunca recibí, equipamiento deportivo para actividades en las que nunca participé, tutorías especiales que nunca me ofrecieron. ¿Y los beneficios de la seguridad social cubrieron estos gastos?, preguntó Daniels. Sophie negó con solemnidad. Ni siquiera cerca. El beneficio mensual apenas cubría su comida. Todo lo demás salió de nuestro bolsillo. Cuando Marcus se levantó para el contrainterrogatorio, su enfoque fue metódico. Estableció que Sophie era mi tutora legal, responsable de manejar cualquier activo o beneficio para mi bienestar. Luego introdujo pruebas. Estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos regulares de la Seguridad Social, documentos sobre la póliza de seguro de vida de mi madre y registros de la herencia de mis abuelos. Señora Marsal, ¿puede explicar por qué afirma tener dificultades económicas cuando los registros muestran que recibió más de $1,200 mensuales específicamente para el cuidado de Altia? Sophie se movió incómoda. Eso no es exacto. La Seguridad Social era mucho menor. Marcus presentó otro documento. Este estado de la Administración de la Seguridad Social confirma pagos mensuales de $1,235 entregados a usted como tutora de Altia. Además, recibió un pago único de seguro de vida de $65,000 y fondos de herencia de $15,000,
ambos legalmente destinados al beneficio de Altia. ¿Dónde fueron esos fondos? La compostura de Sophie se desmoronó aún más. Hubo muchos gastos. Los costos del hogar aumentaron sustancialmente. Tuvimos que mudarnos a una casa más grande para acomodarla. Señora Marshall, continuó Marcus, durante los 5 años que Altia vivió con usted, estos fondos totalizaron aproximadamente $190,000. Sin embargo, le proporcionó ropa de segunda mano, negó la ortodoncia, la hizo trabajar para cubrir sus necesidades básicas, y ahora afirma que le debo $50,000 adicionales. ¿Puede explicar esta discrepancia? El abogado de Sophie objetó repetidamente, pero la jueza Woodson permitió la mayoría de las preguntas de Marcus, su expresión mostrando creciente preocupación a medida que las respuestas de Sophie se volvían evasivas. Cuando llegó mi turno de testificar, me centré en los hechos y no en las emociones. El trato distinto respecto a Cassidy, tener que pagar renta con mi trabajo a tiempo parcial, la falta de apoyo en gastos educativos y el descubrimiento de los estados de beneficios en la oficina del tío Jack. Daniels intentó retratarme como ingrata y con derechos excesivos. ¿No fue generoso por parte de los Marshall acogerla en lugar de enviarla a un hogar de crianza? ¿No cree que les debe algo por el techo durante 5 años? Antes de que pudiera responder, la jueza Woodson interrumpió. Abogado, la pregunta de si un menor debe a un tutor legal por necesidades básicas es inapropiada. El tutor aceptó voluntariamente la responsabilidad legal junto con los beneficios proporcionados para el cuidado del menor. La jueza llamó a un breve receso después de concluir los testimonios. Al reanudarse, había revisado toda la documentación financiera proporcionada por ambas partes. He visto suficiente, anunció la jueza Woodson, quitándose las gafas de lectura. Señora Marshall, por favor, acérquese al estrado. Sophie se levantó con vacilación, su confianza anterior evaporada. Señora Marshall, como tutora legal de Altia, tenía el deber fiduciario de usar todos los fondos destinados a su cuidado, ya sea para sus necesidades inmediatas o para preservarlos para su futuro. La evidencia presentada hoy sugiere que no hizo ninguno de los dos. La jueza hojeó los documentos antes de continuar, con voz firme. Recibió aproximadamente $190,000 destinados al beneficio de Altia. Según su propio testimonio y la evidencia presentada, parece que estos fondos se mezclaron con sus cuentas personales y se usaron principalmente para los gastos de su familia, no para los de Altia. Sophie intentó interrumpir, pero la jueza levantó la mano. No he terminado. No solo aparentemente malversó estos fondos, sino que ahora ha tenido la audacia de demandar a su sobrina por dinero adicional, alegando gastos que ya deberían haber sido cubiertos por los beneficios que recibió. Se giró para dirigirse a toda la sala del tribunal, su voz resonando con autoridad. Desecho la demanda de la señora Marshall con prejuicio. Además, remito este caso a la oficina del fiscal del distrito para investigar el posible mal uso de beneficios de seguridad social y el incumplimiento del deber fiduciario. La sala estalló en murmullos. David me apretó la mano con tanta fuerza que casi dolía. Yasmín se limpió las lágrimas de los ojos. La jueza continuó. Señorita Altia Marshall, tiene derecho a recuperar civilmente los fondos malversados si lo desea. Mi secretario le proporcionará información sobre ese proceso si decide proceder. Con un último golpe de su mazo, todo terminó. Sophie permaneció paralizada junto al estrado, su rostro pálido. El tío Jack miraba al suelo mientras Cassidy tecleaba frenéticamente en su teléfono. Al salir del tribunal, Marcus sonrió ampliamente. «Felicidades. No podría haber salido mejor». «¿Y ahora qué pasa?», pregunté, todavía procesando las palabras de la jueza. «Eso depende de usted», respondió Marcus. Puede intentar recuperar los fondos, lo que significaría otra batalla legal, o considerar esto cerrado y seguir con su vida. David me rodeó con su brazo. Sea lo que sea que decidas, no estás sola. Al mirar a Sophie siendo consolada por su abogado, no sentí triunfo, solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido un verdadero apoyo familiar. Me habían negado el amor que debería haber seguido a la muerte de mi madre. Pero también sentí algo más.
la libertad de la culpa y la obligación con la que Sophie me había cargado durante años. Afueras del tribunal, bajo la luz brillante del sol, tomé mi decisión. No quiero su dinero. Solo quiero cerrar este capítulo y empezar mi propia vida. Marcus asintió comprensivamente. A veces, la victoria más importante no es financiera. Es que se reconozca la verdad. Mientras bajábamos los escalones del tribunal, noté una figura familiar esperando abajo. La señora Jackson, mi profesora de biología de secundaria y mentora, había venido a apoyarme. Su presencia fue la validación final. La verdadera familia no siempre se define por la sangre. Los días posteriores al juicio trajeron una mezcla extraña de emociones. Alivio, reivindicación, tristeza residual y un nuevo sentido de libertad. David me condujo a casa desde el tribunal en un silencio pensativo, apretándome la mano ocasionalmente cuando las palabras eran insuficientes. Yasmín y los Parker organizaron una pequeña reunión en mi apartamento, su forma de mostrar apoyo sin celebrar explícitamente lo que en esencia había sido una tragedia familiar. Mientras los amigos compartían comida y conversación tranquila, me escabullí a mi pequeño balcón para estar un momento sola. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la ciudad, un recordatorio visual de que un capítulo estaba terminando mientras otro comenzaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sophie. Esto no ha terminado. La familia no trata así a la familia. Miré el mensaje, reconociendo la amarga ironía de sus palabras. La familia no trata así a la familia, como ella me había tratado, como una transacción financiera, una carga, una obligación, en lugar de una persona a quien amar. Por primera vez, borré su mensaje sin sentir culpa ni obligación de responder. David se unió a mí en el balcón, envolviéndome con su chaqueta contra el frío de la tarde. ¿Estás bien? Creo que sí, respondí honestamente. Solo es mucho para procesar. A la mañana siguiente, comencé mi primer turno oficial en el Children's Memorial Hospital. Entrar por esas puertas con mi uniforme y los pendientes de perla de mi madre se sintió como cumplir una promesa hecha hace mucho tiempo. La unidad de cuidados intensivos pediátricos era exigente pero gratificante. Cada pequeño paciente me recordaba por qué había luchado tanto para llegar hasta aquí. Mi supervisora, la enfermera Karen, me guió con paciencia, enseñándome protocolos y presentándome a las demandas emocionales únicas de la enfermería pediátrica. Tienes un don natural con los niños, observó durante mi primera semana. Algunas enfermeras tardan años en desarrollar esa conexión. No le conté sobre mis propias pérdidas de infancia. Todavía estaban sanando las cicatrices, aún sensibles al tacto. En cambio, canalicé mis experiencias en empatía por mis pacientes y sus familias, reconociendo el miedo en los ojos de los padres y el coraje de los niños frente a un dolor que superaba su comprensión. 2 semanas después del juicio, el tío Jack llamó. Su voz sonaba cansada, derrotada. Altia, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería que supieras que no tenía idea del alcance de lo que Sophie estaba haciendo. Lo de la seguridad social, sí, pero no el seguro de vida ni la herencia. Aún así la dejaste tratarme como una carga, respondí, sorprendida de la firmeza en mi voz. La viste suceder todos los días durante 5 años y no hiciste nada. Su pesado suspiro se escuchó por el teléfono. Tienes razón. Mi pasividad me hace cómplice. Debería haberte protegido y fallé. Lo siento. Lo sé, es insuficiente. Después de una larga pausa, añadió. Sophie y yo nos estamos separando. El juicio fue un llamado de atención sobre quién es realmente y sobre en quién me he convertido al permitirlo. Solo quería que lo supieras. No sentí satisfacción por la ruptura de su matrimonio, solo una tristeza complicada por la familia que podría haber sido mía, pero nunca lo fue realmente. Espero que encuentres paz, tío Jack. De verdad. Esa conversación marcó el último contacto directo con el hogar de Sophie. A través de contactos mutuos, supe que la fiscalía decidió no seguir cargos penales, pero obligó a Sophie a completar cursos de administración financiera y servicio comunitario. Cassidy ocasionalmente enviaba mensajes hostiles en redes sociales, los cuales resolví bloqueando sus cuentas. A medida que el verano se convertía en otoño, establecí rutinas en mi nueva vida,
turnos desafiantes pero gratificantes en el hospital, tardes tranquilas con David planificando nuestros futuros brunches de fin de semana con Yasmín y amigos de la escuela de enfermería. Poco a poco, el apartamento dejó de ser un espacio estéril para convertirse en un verdadero hogar, lleno de plantas, fotografías y pequeños tesoros que representaban mi identidad en desarrollo. Una tarde de septiembre recibí un correo inesperado del Departamento de Recursos Humanos del hospital. Habían establecido un fondo fiduciario a nombre de mi madre para otorgar becas a estudiantes de enfermería provenientes de hogares monoparentales. El donante anónimo solicitaba que yo formara parte del comité de selección, si estaba dispuesta. La documentación adjunta revelaba que el fondo había sido financiado con exactamente $50,000, la misma cantidad que Sofie me había exigido. Una nota aparte del departamento legal del hospital confirmaba que la donación había sido realizada por el tío Jack. Esa noche llamé a la señora Jackson para compartir la noticia. Después de todos estos años, seguía siendo mi consejera de confianza en los momentos complicados de la vida. Parece su manera de enmendar, no de borrar el pasado, sino de crear algo positivo a partir de él, observó ella. ¿Debería aceptar formar parte del comité? Pregunté. Parte de mí no quiere tener nada que ver con nada relacionado con esa familia. Piensa en esto, respondió. El puesto en el comité no se trata de ellos. Se trata de honrar a tu madre y ayudar a estudiantes que compartan tu experiencia. No dejes que Sofie te arrebate también esta oportunidad. Su sabiduría, como siempre, cortó a través de mi confusión. Al día siguiente, acepté el puesto, dando mi primer paso para transformar el dolor en propósito. A medida que avanzaba mi primer año como enfermera profesional, me sentí cada vez más atraída por trabajar con niños de hogares difíciles. Su resiliencia me recordaba mi propio camino. Sus pequeñas victorias se convirtieron en triunfos personales que celebraba junto a ellos. La trabajadora social del hospital notó mi conexión con estos pacientes y me invitó a participar en un programa de apoyo para niños en cuidado de crianza o tutela familiar. A veces, la mejor manera de sanar es ayudar a otros que atraviesan luchas similares, me explicó. David apoyó mi creciente implicación en estos programas, acompañándome a menudo a eventos para los niños. Su residencia médica era exigente, pero encontrábamos tiempo para nuestra relación, planificando una pequeña boda para la primavera siguiente. Los Parker y los Hoffman me habían adoptado prácticamente en sus familias, ofreciéndome la red de apoyo afectivo que había perdido durante tantos años. 6 meses después del juicio, en el cumpleaños de mi madre, finalmente me sentí lista para visitar su tumba. David se ofreció a acompañarme, pero este era un viaje que necesitaba hacer sola. El cementerio estaba tranquilo, con hojas otoñales formando un dosel dorado sobre la modesta lápida. Coloqué flores frescas junto a su nombre y me senté en la hierba para contarle todo. Mi carrera de enfermería, la verdad sobre Sofie, mi amor con David y el fondo de becas que ahora llevaba su nombre. Sobreviví, mamá, susurré, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. No solo sobreviví, sino que encontré mi camino para prosperar. Creo que estarías orgullosa de eso. De regreso a casa, hice un desvío para visitar a la señora Thomas, nuestra antigua vecina que me había cuidado el día del diagnóstico de mamá. Ahora en sus 80, me recibió con sorpresa y alegría, sirviéndote en tazas astilladas mientras poníamos al día los años transcurridos. Sus paredes todavía mostraban fotos de sus hijos y nietos, y allí, en un estante abarrotado, había un pequeño marco con una foto de mi madre y yo en un cumpleaños lejano. Estaba tan orgullosa de ti, recordó la señora Thomas, siguiendo mi mirada hacia la fotografía. Siempre decía que tenía su compasión, pero el doble de su determinación. Parecía que tenía razón. Estos pequeños reencuentros con mi pasado ayudaron a reconstruir la narrativa fragmentada de mi vida. Cada conversación, cada recuerdo compartido por quienes conocieron a mi madre, añadía un hilo más al tapiz de mi identidad, separado de las distorsiones y manipulaciones de Sofie. A medida que sanaba, comencé a asistir a terapia con una especialista en traumas familiares. La doctora Lynn me ayudó a comprender que el trato de Sofie no había sido mi culpa, que los niños no son responsables de ganarse el amor o cuidado de sus tutores. Gradualmente, las pesadillas disminuyeron,
Los ataques de ansiedad se volvieron menos frecuentes y la culpa reflexiva por costar demasiado comenzó a desvanecerse. La parte más difícil de sanar, observó la doctora Lynn en una sesión, es aceptar que algunas personas que deberían habernos amado eran incapaces de hacerlo. Su limitación no disminuye tu valor. Esas palabras se convirtieron en un mantra durante los momentos difíciles, recordándome que la frialdad de Sophie reflejaba su carácter, no mi valor. Un año después del juicio, recibí un paquete inesperado. Dentro estaba el pin de enfermería de mi madre de su graduación junto con varias fotografías que creía perdidas para siempre. Una breve nota del tío Jack explicaba que las había encontrado mientras se mudaba a su nuevo apartamento. Ese pequeño pin de bronce se convirtió en un talismán que llevaba en el bolsillo durante los turnos difíciles, un vínculo tangible con la mujer cuyo amor me había formado mucho más profundamente que el abandono de Sophie. La vida siguió desarrollándose de maneras tanto esperadas como sorprendentes. David y yo nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de nuestra familia elegida. Estamos ahorrando para una casa donde podamos construir un hogar cálido y de apoyo, algo que ninguna de nuestras infancias nos proporcionó por completo. Mi carrera avanza de manera constante con una reciente promoción a enfermera jefe en la unidad pediátrica. El fondo de becas a nombre de mi madre ya ha ayudado a 3 estudiantes a seguir carreras de enfermería. Cada beneficiario me recuerda a mí misma hace algunos años, determinada, resiliente, cargando con cargas invisibles mientras trabaja hacia un futuro basado en el servicio a otros. Al mirar el camino recorrido, desde esa niña aterrorizada de 13 años que se aferraba a la carta de su madre hasta la mujer que soy hoy, reconozco una verdad profunda que surge de todo el dolor. La familia no se define por la sangre ni por documentos legales. Se crea a través del amor, el respeto y el apoyo mutuo. Sophie nunca lo entendió, pero yo encontré abundancia con las personas que eligieron caminar a mi lado. Las palabras de la jueza en ese tribunal hicieron más que desestimar la demanda de Sophie. Validaron mi valor y mi derecho a ser tratada con dignidad. Pero la verdadera victoria no fue legal. Fue aprender que, a pesar de todo, sigo siendo capaz de confiar, amar y conectar. Sophie se llevó mi infancia, pero no pudo arrebatarme el futuro ni la capacidad de ser feliz. Si estás viendo esto y luchas con una familia que te trata como una carga en lugar de una bendición, recuerda que tu valor no está determinado por sus limitaciones. La verdadera familia ve tu valor sin calcular tu costo. A veces, debemos crear esa familia nosotros mismos, construyendo vínculos basados en el respeto mutuo y no en la obligación. ¿Alguna vez has tenido que redefinir la familia en tu propia vida? Comparte tu historia en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, suscríbete y dale like para que otras personas en situaciones similares encuentren consuelo. Gracias por acompañarme en este viaje, de sobrevivir a prosperar, de ser una carga para alguien a convertirme en mi propia persona. Recuerda, tu historia aún no ha terminado. Y los capítulos más bellos tal vez aún estén por escribirse.